Sí, 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 sí. Vale. Buenas tardes, bienvenidos al Museo del Prado. Soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX, y tengo el placer de presentarles hoy a Carlos Reyero, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y con anterioridad catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor en la Universidad de Cantabria. Las principales investigaciones de Carlos Reyero se han centrado en las artes plásticas del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. Le ha interesado no solo la pintura, sino también la escultura, la imagen gráfica, la caricatura también, en distintos ámbitos y en distintos, sobre todo, temas. Entre ellos, el arte en relación con la construcción de las identidades de género, de las identidades de nación, también políticas, de clase. Y realmente el arte en relación con la historia es el arranque de su carrera más importante como investigador. Ha organizado como comisario varias exposiciones y colaborado en muchas otras. Es autor de un número ingente de trabajos publicados en revistas especializadas, en congresos científicos, en artículos de catálogos. Realmente ha colaborado y ha dirigido numerosos proyectos de investigación y también ha dirigido y dirige varias tesis doctorales. Entre sus libros, que son muy numerosos, realmente no les voy a enumerar todos porque sería realmente largo, pero solo los principales. Destacan y además se pueden ordenar la serie sucesiva de ámbitos de interés de su investigación por los propios títulos, por los libros que, como les decía, empezaba con su tesis doctoral sobre la imagen histórica de España, 1850-1900, en 1987 se publicó, tesis doctoral dirigida por el profesor Julián Gallego, que realmente fue una persona verdaderamente excepcional en el ámbito de la cultura, no diría solo de la historia del arte, sino de la cultura española. Ya saben que vivió en Francia y realmente Carlos Reyero le ha dedicado alguno de sus libros a su memoria y le tiene un aprecio excepcional que me parece enormemente merecido y que comparto por otro lado. Después, la pintura de historia en España, esplendor de un género en el siglo XIX, en cátedra, 1989, a la manera de una especie de manual, poniendo en orden todas las ideas a partir de la tesis doctoral, en donde revisaba todos los aspectos importantes de la historia de España a través, y por eso imagen histórica de España, de la pintura. Esto fue el origen, 10 años después, de este libro, en el año 89, de una exposición y de un catálogo y también de un simposio que él dirigió con otros historiadores. El catálogo se tituló La época de Carlos V y Felipe II en la pintura de historia del siglo XIX, publicado en Valladolid, la exposición del Museo de Escultura en 1999. Después abordó grandes panoramas de la pintura española, muy interesante el de París y la crisis de la pintura española, 1799-1889, una completa revisión crítica de su contribución, de la contribución de los artistas españoles a los salones y a las exposiciones universales. Y también otro amplio panorama, el de la pintura y escultura en España, 1800-1910, publicado en 1995 en colaboración con la doctora Freisa. Posteriormente a estos intereses afloran en su bibliografía otros que realmente le ponen en contacto sobre todo con la escultura, la hermana menor de la pintura, en cuanto o en lo que respecta a la atención que había merecido por los historiadores. Y ahí había un campo enorme en el que trabajar
y así lo hizo en 3 libros muy importantes: La escultura conmemorativa en España, la Edad de Oro del Monumento Público, 1820-1914, Escultura, Museo y Estado en la España del siglo XIX, que mereció un premio por el cual se publicó en 2002, y La escultura del eclecticismo en España, Cosmopolitas entre Roma y París, 1850-1900. Posteriormente, y ya va un cuarto bloque de libros, un cuarto grupo temático, precedido por el de Apariencia e identidad masculina, de la Ilustración al decadentismo, publicado en 1996, en donde trata este tema de género, que concierne a la identidad masculina en la pintura y en la escultura, ya no españolas, sino europeas, con un ámbito de interés enormemente amplio. En este mismo sentido, también Desvestidas, el cuerpo y la forma real, pasó revista al desnudo, al tratamiento del desnudo, en este caso la pintura fundamentalmente española, en un libro publicado en 2009. Y otro libro, La belleza imperfecta, discapacitados en la vigilia del arte moderno, publicado en 2005, ponía la atención en este aspecto enormemente moderno y enormemente del día, en donde se ve la irrupción de aquellos aspectos que están en la antítesis del sentido clásico de la belleza ideal y que, sin embargo, reclaman su lugar en el mundo del arte, especialmente en el arte contemporáneo. También observadores, estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro, que es también un homenaje a Julián Gállego en este aspecto de cómo se mira y de cómo se refleja la mirada por parte del artista. Un siguiente bloque de intereses se produce con la vinculación estrecha del arte con la historia, en obras como Alegoría, Nación y Libertad, El Olimpo Constitucional de 1812 y Monarquía y Romanticismo, El hechizo de la imagen regia, 1829-1873. Finalmente, en Fortunio el arte como distinción de clase, aborda la biografía, género clásico por excelencia, y que realmente es hasta el momento, pero seguro que dentro de muy poco tiempo, no va a ser el último libro, pero hasta el momento es el último. Todo ello define un perfil de profesor universitario y de investigador muy amplio, digno heredero del que fuera su director de tesis, el profesor Gállego. Le han interesado, como se ha visto, temas muy variados, disciplinas diversas y también, fruto de su desempeño profesional en distintas ciudades, no solo las cuestiones que gravitan sobre el arte español del siglo XIX, desde París y desde Roma, ciudades en las que ha trabajado, sino también el arte llevado a cabo en Madrid, el arte oficial, y también el que se realizó en Cataluña durante su estancia allí. Su atención a las periferias es también digna de encomio y, sobre todo, su espíritu, yo diría, de curiosidad universal, su espíritu de una gran cultura que realmente me parece y siempre me ha parecido muy estimulante. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Javier. Señoras, señores, buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer al Museo del Prado y especialmente al doctor Javier Barón que me haya invitado a participar en este ciclo sobre Mariano Fortuny o María Fortuny, como prefieran. Para mí es siempre una enorme responsabilidad, después de esta exageradísima presentación que ha hecho el doctor Barón, pero también es una enorme satisfacción hablar desde la Cátedra de la Pintura Española, que es el Museo del Prado. La conferencia lleva por título Fortuny en París, oportunidades y servidumbres de una capital moderna. Cuando hablamos de una persona y una ciudad, lo podemos hacer por dos motivos. Uno de ellos porque esa persona pasó en esa ciudad algún tiempo de su vida. Y otro segundo motivo por lo que esa ciudad representa en la trayectoria profesional de esa persona, ¿no? Fortuny viajó mucho realmente para las posibilidades viajeras que había en la Europa del siglo XIX y pasó temporadas importantes en la ciudad de París. Pero sobre todo, París representa un mito, ¿no? Hablar de París no es hablar de cualquier ciudad. Por lo tanto, en el caso de Fortuny no solamente es
una relación personal a través del viaje, sino también una referencia mítica a través de lo francés en general, que funciona, yo diría que a lo largo de toda su vida. Es decir, París está presente siempre, aunque él no esté físicamente allí. Fortuny realiza el primer viaje a París en 1860. No me voy a detener en este momento porque el doctor José Luis Díez sé que habló en días anteriores de esta obra y probablemente él le dedicó mucho más tiempo e interés de lo que yo voy a hacer ahora. Pero creo que es importante tenerlo en cuenta porque significa que en su juventud aparece esa necesidad de viajar a la capital del arte. Hoy esa idea de capital artística, hoy esa idea de centro y periferias la cuestionamos. Las cosas nos interesan en sí mismas, no nos interesan porque hay un modelo importante que las legitima, ¿no? Pero en el siglo XIX sí que existía esa necesidad de legitimar, digamos, unos modelos en unas capitales que se arrogaban ese dominio colonial, por lo menos desde un punto de vista cultural, como era la ciudad de París y otras, pero sobre todo para el campo del arte, la ciudad de París. Fortuny había recibido, como ustedes saben, de la Diputación de Barcelona el encargo de pintar los episodios más brillantes de la Guerra de África y para pintar esa obra no solo había que ir a África, no solamente que había que ver las batallas, sino había que ver el modelo. Es decir, ¿por qué se pinta eso? O sea, se pinta porque había un modelo cosmopolita, ¿no? Yo digo que realmente el papel de envolver del nacionalismo siempre se vende en el extranjero. Es decir, siempre es algo que se ve desde fuera. Si uno no lo reconoce en fuera, no tiene sentido que uno se defina a sí mismo desde dentro. Y es ese nacionalismo francés, seguramente, el que llamó la atención a Fortuny para pintar y a la Diputación de Barcelona ese tema, ¿no? Fortuny era entonces, en 1860, un muchacho joven, ya muy prometedor, y según cuenta Davilliers, uno de sus biógrafos, en una carta fechada el 27 de junio de 1860, él dice que tiene que ir a París para que su genio se alimente, ¿no? Reconoce que necesita visitar París, Múnich, Berlín, Bruselas, Milán y Florencia, nada menos. Es decir, es como un inmenso gran tour que duró 15 días. Realmente no se puede decir que de esos 15 días un aprendizaje extraordinario, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Pero eso sí que en su imaginario sí que se construye esa necesidad de mirar el mundo desde el extranjero, mirarlo desde el cosmopolitismo, ¿no? En París, ¿qué había en ese momento que le interesase a Fortuny? La Galería de Batallas. La Galería de Batallas y la Galería de Cruzadas. Una de las políticas artísticas más interesantes de la época de Luis Felipe fue nacionalizar las glorias de la corona francesa, ¿no? Nacionalizar Versalles. Versalles era el ejemplo arquetípico del poder del antiguo régimen, el ejemplo del poder absoluto, ¿no? Y Luis Felipe, a partir de 1830, lo que deseaba era convertir realmente ese icono del absolutismo en un palacio nacional, en la gloria de Francia. Ese cambio de paradigma, es decir, cambiar el discurso real del antiguo régimen por un discurso nacional, es decir, los franceses tienen que estar orgullosos de Versalles, no verlo como un ejemplo del poder absoluto, eso lo hace a la perfección Luis Felipe gracias a una serie de artistas y gracias sobre todo a dos salas que hoy tienen un interés menor en la visita a Versalles, pero que son muy importantes para entender esa reinterpretación, la rememoria, ¿no? Porque rememorizar es adaptarse a lo que existe, digamos, es imprescindible para sobrevivir, ¿no? Entonces, Luis Felipe proyectó sus artistas, esas dos salas, la Galería de Batallas y la Galería de Cruzadas. La Galería de Batallas es la que ahora nos interesa. Eran batallas gloriosas de la historia de Francia, antiguas y modernas, ¿no? Y una de ellas era este cuadro de Horace Vernet, que era un pintor de batallas por excelencia, el apresamiento de las huestes de Abdelkader en Tanguín el 16 de mayo de 1843. Representaba precisamente un episodio de la colonización francesa en Argelia, ¿no? Y ese es justamente el modelo que le llama la atención. Es decir, no hay que pensar que en ese viaje de Fortuny a París en esos años le interesase el salón, le interesase la pintura moderna, sino que le interesaban lo que eran los patrones del arte oficial del siglo, de mediados del siglo XIX.
De todas maneras, en la trayectoria estética de Fortuny, antes de ir a París, ya había un gusto por ciertos elementos que eran de manera, por antonomasia, podríamos decir, franceses, ¿no? El mundo del siglo XVIII, por ejemplo, era un mundo por antonomasia francés. Se asociaba el XVIII, lo francés, tanto el mundo del rococó como el mundo de la Ilustración, el mundo de Diderot, el mundo de la crítica, el mundo de la sofisticación, de los hoteles. Era digamos, una especie de cantera visual que estaba presente en muchos artistas europeos de la primera mitad del siglo XIX. Sabemos que Fortuny conocía grabados de artistas franceses del XVIII, pero también de artistas franceses del XIX que grababan, hacían dibujos y después grabados con temas del XVIII. Yo por eso creo que el Condesito o el Continuo, que es una acuarela hecha en Roma, demuestra, a mi modo de ver, esa permeabilidad hacia un gusto parisino, ¿no? Esa sociedad opulenta que presume de divertirse, que yo creo que es uno de los elementos más interesantes del mundo francés de mediados del XIX. Es el momento en que se construye la idea del ocio y de la diversión como la gran conquista, el gran triunfo de la vida. El gran triunfo de la vida es saber divertirse. Y ese modelo de la diversión, ese modelo de la sofisticación, de la elegancia, es el siglo XVIII. Por eso, y como sabemos que además Fortuny tenía esos dibujos, esos grabados, perdón, yo creo que obras como acuarelas como las del Condesito tienen mucho que ver con estampas francesas, esa que pongo u otras, ¿no? Por otra parte, ese camino de París, esa idea de encaminarse hacia París en un sentido, digamos, metafórico, en ese camino creo que es muy importante también la relación que tiene con María Cristina de Borbón, la ex reina gobernadora, viuda de Fernando VII y casada en segundas nupcias con Fernando Muñoz. Creo que realmente la figura de María Cristina de Borbón es una figura que tiene un interés histórico, político y también artístico trascendental para la historia de España, no solamente en los años que fue reina gobernadora después de la muerte de su marido, sino a través de lo que era el partido cristino, digamos, de todas las intrigas políticas que realizó en el exilio, ¿no? Ella vivió exiliada después a partir cuando Espartero ocupó el poder en el año 40, aunque luego volvió en el año 44 y después volvió a ser expulsada por las intrigas de poder, fundamentalmente económico, que hacía a través de su permanencia en Madrid. Pero había un grupo de personas interesadas en construir su memoria, en realmente influir en los acontecimientos políticos y con beneficios económicos. Era una persona de unas habilidades sociales extraordinarias y creo que el ascenso o el primer ascenso de Fortuny tiene que ver con ella y tiene que ver con París también, ¿no? La relación se gesta en Roma, que es donde se habían conocido. Fortuny empezó siendo profesor de dibujo de una de sus hijas, de María de los Milagros, y pintó cuadros para su entorno, como se ven en la exposición, ¿no? Pero María Cristina cambia la residencia romana, el palacio que está en la esquina de la calle Quatre Fontane, que es donde está hoy la Embajada de Francia en el Vaticano. Era un palacio extraordinario y cambia esa residencia por un hotel en París y se traslada a París. Todo eso se sigue con intensidad en la prensa, es decir, los periódicos favorables a la reina Cristina siguen cuidadosamente cuáles son los pasos que da la reina. Y por eso la figura de Fortuny está muy ligada a esa posición política de María Cristina. En ese hotel no solamente es una residencia privada, sino también es una especie de escaparate visual
de la memoria política de la reina, ¿no? Porque en esos palacios, como después sucederá en el Palacio de Castilla con el exilio de Isabel II, se recibe a muchas personas, a muchos españoles, y por lo tanto las pinturas siguen teniendo una dimensión política. Es decir, evidentemente no es el Palacio Real, no es un espacio político público, pero las pinturas no son meros elementos decorativos, sino que tienen un interés por configurar una determinada memoria de esa reina. Y es allí donde aparece la figura de Fortuny cuando se le encarga esta pintura que pertenece a las colecciones del museo, la reina María Cristina de Borbón pasando revista a las tropas, que formaba parte de un techo y que, gracias a la afortunada instalación de la exposición, podemos ver, aproximarnos a cuál era la percepción original, ¿no? Que es siempre un privilegio de las exposiciones. Fortuny no fue el primer nombre elegido para decorar aquella residencia. Poco antes había sido llamado allí Raimundo de Madrazo, el hijo de Federico de Madrazo, un pintor todavía más joven que Federico, más joven que Fortuny, perdón, que había nacido en el año 41, ¿no? Y allí Raimundo hace otro cuadro alusivo a los episodios históricos en los que participó María Cristina, la alegoría de las Cortes del año 34, y se sabe también de un boceto de Lorenzo Vallés titulado Alegoría de la Reina Cristina, concediendo el decreto de amnistía del 34. Raimundo y Mariano parece que no se conocían entonces, aunque sí se conocían Mariano Fortuny y Lorenzo Vallés porque habían estado en Roma. Yo creo que es ese núcleo en torno a María Cristina, en torno al palacio, donde se están forjando esas nuevas amistades a las que luego me referiré, que son tan importantes en la vida de cualquiera y mucho más en la vida de un pintor, ¿no? En el año 1866, Fortuny realiza 2 viajes a París, breves, pero que yo creo que son capitales para definir su trayectoria, ¿no? Yo creo que aquí es donde yo subrayo la importancia de la amistad, ¿no? La socialización en unas determinadas relaciones, ¿no? Los demás dicen mucho de nosotros decimos cosas de los demás, ¿no? Hay un cambio en el tipo de personas con las que empieza a relacionarse Fortuny a partir de la segunda mitad de los años 60. No son esos jóvenes catalanes que estaban aprendiendo a pintar en Roma, sino que son personas influyentes, hijos de pintores famosos, cosmopolitas, que viven al lado de los grandes coleccionistas europeos, ¿no? Quizá de todas esas relaciones, la más fecunda, indudablemente, es la relación con Raimundo de Madrazo y con Martín Rico, porque son 2 personas que van a estar al lado de Mariano Fortuny el resto de su vida, ¿no? Fortuny daría a conocer obra en el estudio de Raimundo de Madrazo y todos los testimonios historiográficos hablan de una franca amistad, ¿no? También aparece la figura de Ricardo de Madrazo, el hermano pequeño de Raimundo, al que conocería un poquito más tarde y que también aparece muy ligado desde el punto de vista estético y ideológico a la figura de Fortuny. Otra figura a la que también creo que conviene referirse es el pintor vasco Eduardo Zamacois. Eduardo Zamacois era en aquel momento, en los años 60, a mediados de los 60, un asiduo de los salones de pintura donde fue reiteradamente galardonado. Zamacois se convirtió, digamos, fue como el Juan el Bautista que precedió el camino de Fortuny, realmente. Yo creo que Zamacois, en cierto sentido, ¿no? Es el primer gran referente para los españoles de un artista que consiguió triunfar en Francia a partir de cuadros pequeños. Había otros artistas, como veremos después, que enviaron otro tipo de cuadros, pero el cuadrito, el tableautin, el cuadrito pequeño, ejecutado con detallismo, con gran brillantez, que trataba escenas históricas banales, escenas, digamos, de la retaguardia de los grandes asuntos, que eran muy atractivas para una determinada clase social que iba a acoger inmediatamente a Fortuny. Yo creo que es muy relevante esa relación con Zamacois. Precisamente en el taller de Zamacois también se presentó la obra de Fortuny con posterioridad, ¿no? También conoció entonces
a el valenciano Bernardo Ferrándiz, ¿no? Es curioso la personalidad de Ferrándiz, que es un personaje verdaderamente curioso. Todos los seres humanos tienen facetas extraordinariamente curiosas, ¿no? Pero Bernardo Ferrándiz parece un personaje muy pagado de sí mismo, ¿no? Que debía de creer que era alguien muy importante porque había conseguido que el Tribunal de las Aguas en 1800, esa obra que está ahí proyectada, fuese comprada por el Estado francés, ¿no? Que el Estado francés comprase un cuadro a un pintor español. Fue el primer cuadro que compra el Estado francés en el 19 expuesto en los salones, y él estaba tan orgulloso de eso que cuando le presentaron a Fortuny, pues dice, bueno, ¿y este quién será? Porque le parecía que ese cuadro ya le daba como una preeminencia con respecto a Fortuny. Al parecer se encontraron en el Café Molús, como es habitual en las relaciones humanas, en el 19. Los cafés son lugares de reunión. El punto de unión fue, parece ser, Zamacois, y ya digo que Ferrándiz trató un poco paternalmente a Fortuny. Otra segunda cuestión, aparte de las amistades, muy conocida, sobre la que quizá no vale la pena que se insista más, porque es uno de los lugares comunes sobre los que se acaban repitiendo muchas cuestiones una y otra vez, es la relación específica con el marchante Goupil, ¿no? La entrada en escena del marchante Goupil. Adolphe Goupil es una figura que tuvo una incidencia extraordinaria en la vida artística europea y americana. Él entendió perfectamente que la producción artística en el mundo contemporáneo tenía que insertarse dentro del sistema capitalista. Es decir, comprendió verdaderamente que era un bien que representaba una cantidad económica y que era susceptible de aumentar esa cantidad de dinero, ¿no? Y por lo tanto ahí estaba él para hacer negocio con esa pintura, ¿no? Esa es una idea completamente moderna, es una idea del siglo XIX. No es que anteriormente las obras de arte no tuviesen un importante valor económico ni fuesen inversión, pero no había esa idea de utilizarlo como mercancía capaz de aumentar su valor, ¿no? Goupil era el director de esa empresa, era fundamentalmente un empresario y se dedicaba fundamentalmente a la reproducción de obras, es decir, era muy consciente de la importancia de la difusión de las imágenes, es decir, el valor que tenía la reproducción de imágenes y también la comercialización de pinturas modernas. Tenemos que tener en cuenta que los progresos que se realizan en ese momento en las posibilidades de reproducir con calidad las imágenes es extraordinario. No se hubiese producido ese fenómeno si no hay paralelamente unos avances extraordinarios en los sistemas de reproducción de imágenes. Y una necesidad de amplias capas de la población de imitar miméticamente lo que son los grandes cuadros que solo podía adquirir una élite. Es decir, esas reproducciones es el sustituto que una cierta clase social acomodada quería poseer para decorar sus viviendas, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese fenómeno contemporáneo de las marcas, los modelos, la mímesis, la imitación, ¿no? La Maison Goupil estuvo activa entre el año 1827 y 1920, y ya digo que esa labor de reproducción de imágenes era muy, muy importante. Goupil se dio cuenta de que aquellas obras de artistas contemporáneos que se divulgaban con imágenes se vendían después mucho más fácilmente. Es decir, es algo como cuando se expone una pintura de un coleccionista particular en una exposición de prestigio. Esa pintura, evidentemente, está no solo garantizada por un comisario experto, sino que también tiene un lugar entre otras más, ¿no? Entonces, el tema de la reproducción, insisto mucho en él, porque es un tema muy ligado a la propia tarea del pintor, ¿no? A la propia tarea de utilizar también él mismo sus posibilidades de reproducción. La Casa Goupil, evidentemente, no está solamente en París, no solamente es la Rue Chaptal, sino que él tiene casas en otras ciudades, en Nueva York, Berlín, Londres, La Haya,
Bruselas, ¿no? Y establece un contrato con los artistas a los que obliga a entregar periódicamente, a cambio de un dinero, naturalmente, un número de piezas con objeto de ser comercializadas. Naturalmente, siempre de lo que yo he llamado un canon estilístico vendible, es decir, que no estamos ante la idea esa de la libertad del artista moderno, donde un mecenas patrocina a un artista y puede hacer lo que quiere. No, tiene que hacer aquello que el público que compra cuadros en la Casa de Goupil puede aceptar, ¿no? Es decir, digamos que hay una cierta sumisión. Por eso vuelvo al título de la conferencia, ¿no? París es una oportunidad, pero también es una esclavitud, es una sumisión, ¿no? Esa fuerte demanda, como digo, orientó cierto tipo de producción, reducciones de pinturas famosas, por ejemplo, réplicas, ¿no? La idea de la réplica, ¿no? Yo creo que está muy ligada a esa idea comercial, repetir la misma pintura, si no exactamente con pocas variantes, ¿no? No es que no se hubiese hecho réplicas de cuadros famosos, hubo siempre, ¿no? Pero sin duda se fomenta por esa idea. Yo quiero tener ese cuadro que tiene alguien y aunque no sea el mismo, lo quiero poseer de la misma manera. Es decir, genera de alguna manera una forma de pintar, ¿no? Escenas, motivos que habían llamado la atención, es decir, están sometidos al sistema de la publicidad, ¿no? Por supuesto, también el dinero, ¿no? Naturalmente, la posibilidad de vivir del arte y de vivir de la producción artística, ¿no? Adolphe Goupil se interesó por conocer personalmente a Fortuny después de haber visto sus trabajos, es decir, esto es interesante, ¿no? Porque quizás es la idea de que el marchante reconoce en un artista una posibilidad económica, ¿no? Parece ser que el primer encuentro entre ambos se produjo en París en 1866 a través de Raimundo de Madrazo y de Eduardo Zamacois. Y a partir de ahí se gestaría el primer contrato, como señala en diversas cartas. Los cuadros que Fortuny expuso en el estudio de Federico de Madrazo en Madrid en junio de 1867 fueron remitidos inmediatamente a París a continuación, donde alcanzaron gran éxito. Como digo, esa relación se convirtió en una forma de sumisión, sobre todo con el paso del tiempo, a través de los testimonios del propio pintor y también a través de lo que los biógrafos y críticos han construido sobre el mito Fortuny, que necesitaba naturalmente ser separado o distanciado de esa sumisión, ¿no? Hay anécdotas muy jugosas, como los regalos que hacía Goupil a Cecilia, ¿no? Para que ella actuase de alguna manera, como para seducir de alguna manera a Cecilia, para que continuase enviando cuadros, aunque él se queja. Otro tercer fenómeno, hemos hablado de las amistades nuevas del mercado del arte, del marchante. Otro aspecto que me parece muy importante es la popularización del nombre de Fortuny en París a través de la crítica, ¿no? Yo creo que la prensa francesa tuvo un papel fundamental en la potenciación de la obra de Fortuny en ámbitos internacionales, porque París es como un gran escaparate, es decir, no solamente se miraba desde España, sino que se miraba desde toda Europa y sobre todo desde América. No lo olvidemos. Lo más importante es la emergencia de los Estados Unidos de América y la idea de París como la capital de Europa. Es decir, para los americanos, lo repito muy frecuentemente, París es la gran capital cosmopolita de Europa, es el gran referente europeo. Y, por lo tanto, todo lo que pasa allí se lee, se escucha, se oye en todas partes, ¿no? Esa importancia contrasta con la ausencia de Fortuny de los salones, que es algo a lo que también podríamos dedicar otro debate, ¿no? Fortuny se resistió a presentarse, a concursar a los salones. Hay muchos testimonios suyos de otras personas sobre lo acertado o desacertado que fue esa idea. Pero lo que está claro es que su nombre era importante en la crítica. Es decir, independientemente de que su obra no se exhibiese, en todos los salones, cuando se hablaba de pintura de género, de tableautin, de pintura anecdótica, de pintura de casacón, aparece siempre el nombre de Fortuny, ¿no? Por ejemplo, cuando Attilio Simonetti, que era uno de los amigos romanos de Fortuny, se presenta al Salón del año 67, lo hace como
alumno del señor Fortuny, es decir, presentarse en nombre de Fortuny significa que era alguien que tenía ya importancia en París en el año 67 y aparece domiciliado en casa del señor Zamacois. Eso significa que el círculo está especialmente cerrado. Y independientemente de la calidad, que evidentemente no es comparable, no pretendo hacer una comparación de carácter estilístico, de calidad de las obras, pero sí de los motivos, ¿no? Los motivos, las selecciones, las figuras aisladas en un lugar, las paredes blancas, los gestos negligentes, los eruditos que leen un libro o miran un objeto, son las mismas ideas que forman parte y que transitan de unos lugares hacia otros, ¿no? Y es entonces cuando los críticos empiezan a hablar de una escuela hispano-italiana. ¿Por qué tienen tanta obsesión? Porque son herederos de los lugares comunes de la historiografía anterior. Es decir, que la historia del arte en el siglo XIX era una historia que se entendía por escuelas, ¿no? Se hablaba de las escuelas italianas, de la escuela florentina, de la escuela lombarda, de la escuela napolitana, de la escuela boloñesa, de la escuela romana. Eran ideas que estaban muy ancladas en el imaginario historiográfico, de que todos los pintores de una escuela pintaban de la misma manera, y como esto lo veían parecido, pues hablaban de esas. Eso es un constructo realmente muy convencional, porque no podemos hablar de escuelas en el siglo XIX como hablamos en el siglo XVII, ¿no? Pero es cierto que ven esos críticos, los críticos siempre tenemos, voy a asumirme, esa necesidad de ordenar las cosas, ¿no? Tenemos que ordenar las cosas de alguna manera, aunque ese orden sea algo muy arbitrario, pero es la manera de poder manejarnos en ese laberinto. Y así Fortuny se convirtió un poco en ese referente, aunque no fue el primero, porque eran otros, pero se convirtió en el más importante, ¿no? El éxito de Zamacois en el año 70 también sirvió, curiosamente, para proyectar el nombre de Fortuny entre los críticos salonistas, ¿no? Goupil dio a conocer ese año La Vicaría, de la que luego hablaré, justo inmediatamente antes de abrirse las puertas del Salón de 1870, donde La Educación de un Príncipe, que es ese cuadro, recibía la medalla de oro, ¿no? Y la crítica dice, visiblemente impulsado por la facilidad de Fortuny, ¿no? El crítico de Le Figaro destaca la tela, dice textualmente, comillas, tan fina y tan espiritual del señor Zamacois que es una joyita, ¿no? Ese término, la idea de joyita, es decir, la idea de tener algo exquisito, pequeño, único, que yo solo puedo ver en la intimidad y con lo que dialogo, ¿no? es algo construido específicamente para esa burguesía parisina, ¿no? Esta obra exquisita no tiene la brillantez y el brillo del famoso cuadro de Fortuny, el ya célebre compatriota del señor Zamacois, que ha hecho correr a todo París a la casa Goupil, pero es de la misma familia como observación, elegancia y fineza o finura. Otro crítico se refiere también, a propósito del Salón del año 70, a todo ese grupo, en el que sitúa también al señor Jérôme, alumno de Delaroche, y a Meissonier como figuras de referencia, ¿no? Y en hay una crítica del año 70 muy interesante que dice quiénes son esos nombres, ¿no? Esta capilla, habla de capilla, tiene por pontífice a un joven español recientemente llegado de Roma, el señor Fortuny. El señor Fortuny no expone. La capilla tiene por diácono al señor Zamacois y por monaguillos a los señores Viber, Worms, Bernard-Lecourt y otros. Todos tienen poco más o menos la misma habilidad de ejecución. Realmente, si comparamos los cuadros de Viber, de Worms o de Bellecourt, algunos se parecen y otros no se parecen tanto realmente, pero sí tienen en común lo que los franceses esperan de España, es decir, todos los seres humanos nos movemos por imaginarios de lo que creemos que son los demás, ¿no? Realmente, si comparamos esos cuadros ni siquiera el cuadro de Viver del viaje de novios y por supuesto ni la novillada en Valencia tienen mucho que ver, quizá el de Bernard-Lecourt algo más, ¿no? Pero para el público, todo eso venía de España, hacía sol, había tipismo, era una época más o menos de vacaciones. Era la idea de vacaciones, in villeggiature, como decían los italianos. Esa idea de ocio, ¿no? La idea de la pintura como recreo, como placer, como anécdota. Y, por lo tanto, no era tanto un análisis estético, ¿no?, lo que llevaba a vincularlos.
Voy a referirme a continuación, aunque voy a pasarlo brevemente, pero sí que quiero hacer referencia a la existencia de París en Roma, ¿no? Yo una vez escribí un trabajito que se llamaba París visto, Italia vista por ojos franceses, ¿no? Yo creo que en gran medida Roma, Italia, el mundo clásico, está visto en Europa a través de los ojos del academicismo francés, ¿no? No es una mirada absolutamente directa. Si hubiese sido tan directa, tendría más que ver con las tradiciones españolas en Italia, ¿no? Tendría que ver con Nápoles, con el sur. Sin embargo, es una visión mucho más ordenada, mucho más académica. Y por eso creo que hay un París en Roma, y Fortuny se relaciona intensamente en Roma en la segunda mitad de los 60 con amigos franceses. Son esos amigos franceses los que están configurando su gusto, ¿no? Por eso creo que se puede hablar también de Fortuny en París de manera implícita o metonímica, ¿no? Tenía una buena relación, por ejemplo, con Ernest Hébert, que desde el año 1867 era director de la Academia de Francia en Roma, ¿no? La Academia de Francia en Roma estaba, como ustedes saben, en la antigua Villa Medici y era la academia por excelencia, era la academia de las academias, ¿no? Y ya José de Madrazo, Federico de Madrazo habían querido vivir cerca de esa academia. No había otra en ese momento, había pensionados españoles, pero no tenían un palacio, ni una residencia, ni un lugar, ni un convento, como tendrían después para vivir, ¿no? Por lo tanto, lo que allí pasaba era importante. De hecho, él, al final de su vida, incluso viviría muy cerca de esa Academia de Francia. Otro francés es el escultor Prosper d'Épinay, que se había establecido en Roma en 1864, donde tuvo un gran reconocimiento con sus retratos, fundamentalmente femeninos, del gran mundo. Dentro de ese gusto también setecentista, dieciochesco, ¿no? Se cuenta que tanto Mariano como Prosper se apreciaban, se querían y no se tenían envidia, ¿no? Digamos, quizá porque también tenían dos mundos distintos. Hay muchos testimonios de esa relación, como esa escultura o como la acuarela del marroquí para la que posó él, un francés. Es decir, un francés pasando por africano, es decir, de nuevo, Oriente visto por ojos franceses, ¿no? El más bohemio de los amigos franceses de entonces es Henri Guignol. Henri Guignol era pensionado francés en Roma desde el año 66 y conoció también, igual que le pasó a Goupil, la obra de Fortuny antes que al propio artista, ¿no? Parece ser que accedió a su estudio de Roma a través de Épinay y cuando Fortuny estaba en ese momento en España, en Madrid, y quedó subyugado. Y a partir de esa mirada, eso es algo muy, muy romántico, muy decimonónico, y en el fondo que también forma parte de nuestra educación sentimental, ver una cosa y desear conocerla, ¿no? Ver la obra y decir, si estos son los cuadros españoles de Fortuny, yo quiero ver España en la autenticidad, ¿no? Esa idea a mí me parece muy, muy fascinante para entender también el modo de ver, ¿no? Porque no vemos evidentemente a Fortuny hoy como lo veían en el siglo XIX, ¿no? Trató después a Fortuny muy estrechamente, cuando Fortuny volvió a Roma después de casado con Cecilia, a partir del año 68, y él escribe textos deliciosos que, en fin, no voy a leer ahora, ¿no? Incluso dicen que le cedió un modelo y todo. Amigo de Regnault y también relacionado con Fortuny es el pintor orientalista Clérin, que es también un testimonio de esa mirada exotizante francesa, ¿no? Esa mirada que proporciona clase, distinción al orientalismo, teatralidad. Evidentemente, si nosotros vemos esa matanza de los Abencerrajes en Granada del año 74, pues lo primero que nos lleva a pensar es la matanza de los Abencerrajes de Fortuny. Y decimos, qué distinto es, no tiene nada que ver estilísticamente, ¿no? Es cierto que no tiene nada que ver estilísticamente, pero yo creo que ese acercamiento operístico que tiene el Fortuny de esos años, ¿no? Debe mucho a ese orientalismo de Clérin, que no es el mismo que tenían los orientalistas de una generación inmediatamente anterior, a mi juicio, ¿no?
Un lugar de encuentro para Fortuny en Roma era la casa de Foll, que es un suizo que residía en Roma. No era francés, pero hablaba francés, recibía los jueves por la tarde. Utilizar un día de la semana para recibir a las amistades y hablar de arte, de cultura, de teatro, de política, es algo habitual de las clases elevadas del siglo XIX. Y en el taller, en la casa de ese coleccionista suizo que hablaba francés en Roma, conoció a muchos artistas franceses que animaron precisamente a Fortuny a dar a conocer su obra en París. Por lo tanto, ese núcleo era muy consciente de la proyección que le podía suponer a Fortuny en París. Y es muy significativo que Foll deseara que Fortuny expusiera en el Salón de París del año 66 la segunda versión del coleccionista de estampas que él había encargado y por la que pagó 2.500 euros. Seguramente que veía en esa idea una posibilidad de promoción. Después Foll también adquiriría la fantasía árabe y el hermano de Foll la primera versión de El encantador de serpientes. Llegamos así a la estancia de longue durée, ¿no? La larga duración, la estancia, como tenían los franceses, la longue durée de París, una estancia que ya no es un viaje, ya no son unos días, sino que Fortuny se prepara a finales o mediados del año, segunda mitad del año 69, a ir a París. La idea de ir a París viene precedida de la presión del propio Goupil para que lo hiciera, ¿no? Goupil y su hijo Gilles habían visitado a Fortuny en Roma y le propusieron que se instalaran en París, donde le ofrecieron un lugar para que pintara a su gusto, ¿no? Para que le dieran todas las comodidades donde pintar. Fortuny cayó en la tentación y aceptó, ¿no? Y el 20 de agosto del año 69, Fortuny, junto a su esposa Cecilia y su hija María Luisa, que iba a cumplir un año, había nacido en Roma un año antes, llegaba a París con esa intención de establecerse una larga temporada, ¿no? Como he dicho en otro lugar, realmente ellos eran una petite famille, ¿no? Eran una pequeña familia, eran tres, ¿no? Pero alrededor de esa pequeña familia había otra gran familia, ¿no? Que estaba con ellos, ¿no? Su suegro, Federico, su cuñada Isabel, que también los habían visitado en Roma antes, y en Francia vivían entonces los dos cuñados y amigos de Fortuny, que eran Raimundo y Ricardo. Por lo tanto, hay como un clan dentro de un clan, y eso es importante porque es una trama social de relaciones decisiva, ¿no? Vivir en París durante una larga temporada requería un lugar con ciertas comodidades, ¿no? No se puede vivir una familia en cualquier parte, ¿no? De momento, parece que se instala en la misma Rue Chaptal, cerca de Pigalle, en el arrondissement de la Ópera, en el distrito de la Ópera, y enseguida se traslada en lo que se llamaba un appartement meublé, a pesar de ese nombre que tiene otras resonancias. El appartement meublé era un sitio que utilizaban los extranjeros para estar largas temporadas. Dice, hay un folleto que encontré de París de esos años, estaba preparado para esas personas que no querían vivir en un hotel, porque un hotel era demasiado solitario, pero tampoco por el tiempo de estancia podían permitirse alquilar una gran casa, ¿no? Él vive en ese appartement meublé que está en la avenida de los Campos Elíseos, ¿no? Es un sitio donde se les proporcionaba ropa de cama, de aseo, servicio de habitaciones, pero tenía, dicen las crónicas, un cierto aire de chez soi, ¿no? Como si estuviera uno en su casa, más o menos, ¿no? El hecho de llegar a París de la mano de Goupil le facilitó el acercamiento a los pintores más cotizados entre la alta sociedad. Eso es un fenómeno habitual. Todos los artistas de todas las épocas se han relacionado entre sí. La idea corporativa es un fenómeno esencial. Esa idea de conocerse y conocer la obra del otro, independientemente del interés que despierte, es habitual y es lógico, por lo tanto, que Goupil se interesase por la obra que Fortuny se interesase por la obra que comercializaba Goupil. Se dice que utilizó el propio taller que tenía Jérôme, que también había firmado
un contrato con el marchante, aunque esta fotografía pertenece a un estudio, es posterior, no se corresponde con ese año cuando llegó a París. A través de Zamacois también entró en contacto con Meissonier. Meissonier es o era el artista francés más reconocido en su tiempo, ¿no? Hoy, claro, cuando hojeamos un libro de historia del arte y pensamos en 1869-70, pues pensamos en los impresionistas, estamos en la vigilia del impresionismo, ¿no? Los impresionistas están pintando en las costas del Canal, y cuando empieza la guerra franco-prusiana están pintando en Holanda y en Inglaterra sobre todo. Y eso digamos que es la vanguardia del arte. Pero si miramos realmente a la prensa, la crítica, lo que pasa en el 19, realmente los artistas importantes eran otros. Y el gran artista cotizado en ese momento era Meissonier. Todos los biógrafos recuerdan que posó para la figura del general de espaldas que aparece en la vicaría, que se ha tomado siempre como una muestra de reconocimiento, porque de alguna manera posar es algo que realiza el modelo, y el modelo es un elemento subsidiario, es un instrumento de la pintura. Y que un pintor reconocido asuma la idea de posar, es verdad que también está toda la fascinación por el disfraz, que también es muy de época, pero eso es una muestra que yo encuentro de reconocimiento. El paralelismo realmente entre los tipos de Meissonier y los de Fortuny es extraordinario. En el entorno de Meissonier pululan realmente muchos jóvenes pintores franceses y extranjeros, ávidos de gloria. Uno de ellos, por ejemplo, es Giuseppe De Nittis, que se llega a autorretratar con Fortuny en el estudio de Meissonier. Sabemos que Fortuny llevaba en París una vida social relativamente intensa, aunque muchos biógrafos han insistido en que no le gustaba esa vida social, que él era un poquito bohemio, ¿no? Esa idea de era un personaje tímido, desde luego, que realmente los aspectos, digamos, de la vanidad del mundo no le interesaban, pero lo cierto es que participa de esas reuniones, de todos esos encuentros privados de personas relacionadas con la cultura en París. Iba a fiestas, iba acompañado de su esposa, iba con su cuñado Raimundo, iba con Martín Rico, que se casó entonces con una francesa, con Louise Priet, y yo creo que ese lugar es el lugar esencial para entrar en contacto con los coleccionistas, ¿no? Los coleccionistas en el siglo XIX, los coleccionistas de pintura, hombre, quizá no se pueda generalizar absolutamente, pero todos ellos tienen interés por conocer al artista. Es decir, ellos en el fondo lo que quieren ser es un gran mecenas como en el pasado, ¿no? Y sueñan con tener también una relación personal, aunque realmente la relación no es la misma que tenía Felipe IV con Velázquez, con Rubens, ni la que tenían los Medici con los pintores del Renacimiento. Pero la idea es quererse parecer a ellos, ¿no? Y por eso les gusta saber quiénes son los artistas, dónde viven, qué vida hacen. Es decir, conocer la vida privada de las personas parece una curiosidad malsana, pero realmente a todo el mundo le gusta saber, bueno, y después, además de pintar, ¿qué hace? ¿Quién es? ¿No? ¿Qué relación existe entre sus aspiraciones personales, sus sueños? Entonces, ahí creo que es una situación que hay que entenderla desde París, porque justamente sus coleccionistas están allí en esas reuniones, ¿no? Uno de ellos es Davilliers, del que hablaba al principio, que es biógrafo de Fortuny, es decir, que son coleccionistas que también redactan sus biografías, ¿no? Mantuvo con Davilliers una relación personal y epistolar importantísima, es una de las grandes fuentes para el conocimiento del propio pintor. Y se encontraron, parece ser, en París por primera vez en el año 69. Davilliers era escritor, acumuló un grandísimo número de pinturas, dibujos, libros, piezas de cerámica, joyas, cueros, vidrios, marfiles, esmaltes, objetos suntuarios, manuscritos. Es decir, que era un coleccionista de objetos muy heterogéneos. Y yo creo que justamente la afinidad con Fortuny, aparte del hispanismo,
que luego me referiré, está en que Fortuny también le gustaba coleccionar todo tipo de objetos, es decir, realmente no es la pintura el elemento más importante que está en el Fortuny coleccionista, sino otra serie de artes aplicadas o de artes suntuarias, como llamamos hoy, ¿no? De Davilliers sabemos muchas cosas, es una figura muy estudiada y sabemos que era un hombre cordial, hospitalario. Vivía junto a su esposa, Désirée Edouard, en un palacete que estaba situado en el número 18 de la Rue Pigalle, y él recibía allí los lunes a los invitados en los distintos campos del saber. Como digo, es un hispanista, un gran conocedor de España, donde viajó en muchas ocasiones. La más importante, el viaje del año 62 que hizo con Doré, que llevó a ese viaje ilustrado tan famoso, ¿no? Hay anécdotas curiosas, como que Fortuny cantaba seguirillas, jotas o malagueñas. A mí me cuesta imaginarme a un catalán cantando seguirillas o jotas, pero bueno. Yo creo que era una cosa que más bien era de Martín Rico, pero ya saben que los extranjeros tienden a unificarlo todo, ¿no? Es decir, que eso forma parte de la tradición romántica, y entonces las seguirillas, las jotas y las malagueñas se tocan se cantan desde que se pasa la frontera. Otro personaje que también aparece en el discurso parisino, que no solo es decisivo en la vida de Fortuny, sino es una figura capital en la historia del coleccionismo artístico en el 19, es el norteamericano William Hood Stewart. Stewart había hecho una inmensa fortuna. Lo de hacer inmensas fortunas de repente de la noche a la mañana es también relativamente habitual en el siglo XIX, y esos personajes que se enriquecen por algún tipo de negocios de la noche a la mañana enseguida miran en los objetos artísticos como un elemento de prestigio y de legitimación y de inversión, en cierta manera también, ¿no? Yo creo que eso es importante. También él estaba atraído por España. Dicen incluso que tenía aspecto de caballero español. No sé cómo parecen los caballeros españoles, pero estos extranjeros siempre tienen una idea muy clara de cómo son los caballeros españoles. En Cuba aprendió español y, bueno, pues desde ahí pues se acercó a todo lo que significaba el mundo español. Claro, hay que incardinarlo, evidentemente, en la fascinación exótica que tenía todo lo español, que había tenido en la época de Eugenio de Montijo, en la época del Segundo Imperio y después, ¿no? Que está ligado a la pintura, al interés por la pintura, que no solamente es Manet, sino son muchos más, y la ópera, la música, digamos, es un exotismo cercano, ¿no? Es el exotismo próximo. Está ahí casi al otro lado de los Pirineos. Eso creo que es importante también, porque Fortuny indudablemente se aprovecha de ese mito de lo español, naturalmente. Stewart coleccionó obras de Fortuny. Ellos se habían conocido en Roma, pero indudablemente profundizaron esa relación en París. En la prensa española hay noticias muy jugosas de cómo era la casa de Stewart en París, ¿no? en el Cours de la Reine, que era una calle paralela a los Campos Elíseos, donde según parece había muchos palacetes donde vivían los extranjeros, y estaba llena de cosas, realmente. Él dice que la crónica dice que estaba todo con tal gusto, que todo estaba invadido de lujo, ¿no? Resulta un poco asfixiante esa descripción, porque hay como demasiadas cosas, ¿no? Dentro de nuestra estética mucho más selectiva de los objetos. Pero esa idea acumulativa me parece muy interesante, porque forma parte de ese gusto acumulativo que también sirve para entender las propias pinturas de Fortuny. Los cuadros de Fortuny hay que verlos muy de cerca y realmente detenerse mucho tiempo en ellos, no solo por la habilidad técnica del detallismo, sino porque hay esa voluntad de acumulación, porque hay una asociación entre lujo y acumulación. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver también con la forma de decorar los interiores de esas viviendas opulentas, ¿no? de nuevo rico, en cierta manera también, como era Stewart, ¿no? Además de esa relación con los coleccionistas, también se ha destacado la presencia de Fortuny en algunos salones dirigidos por mujeres. Uno de ellos, el más importante, es el de la princesa Pauline von Metternich, la esposa del embajador de Austria en París, al cual Fortuny regaló una acuarela, que parece que el regalo le disgustó a Cecilia. Pero la más importante es la princesa Matilde. La princesa Matilde Bonaparte, que era prima del emperador, es una figura
capital para el desarrollo del gusto y de las artes en la Francia del Segundo Imperio. Es una de las mujeres más influyentes de su tiempo y su salón se convirtió realmente en un prestigioso centro de reunión. Hay biografías de la princesa Matilde, memorias, con lo cual podemos reconstruir, aunque no hablan siempre de Fortuny, pero podemos reconstruir cómo eran esas reuniones, ¿no? Parece ser que era una mujer muy selectiva y que tenía también una cierta aversión a la etiqueta, al formalismo, ¿no? Y parece que prefería la valía personal al rango social, ¿no? Y en ese sentido conectó de alguna manera con Fortuny, donde esa idea de apariencia no parece que iba con él. Por su salón pasaron muchísimos personajes, su amante, que era el conde de Nieuwekerque, el director de los museos nacionales, y numerosos escritores importantes, Humbert, Flaubert, Renan, Gautier, Mérimée, y sobre todo los Goncourt, gracias a los cuales conocemos muchas de las cosas de esos salones, porque son los que nos han transmitido esa imagen, ¿no? Ella vivía en un hotel de lujo también, en un palacete de lujo, en la Rue de Courcelles, y ella tenía dos salones. Ella, digamos que dos tipos de reuniones. Una que era los miércoles, donde recibía a los intelectuales, que parece era el más importante, y luego otros los domingos, donde se reunían los diplomáticos, embajadores y otros grandes, ¿no? Tocaba, digamos, todas las teclas, ¿no? Los gustos artísticos es verdad que parecen un poco anticuados, ¿no? Para ser una figura tan importante, no son nombres de primer orden todos ellos, ¿no? Pero bueno, sí que se citan algunos como Jérôme, Detaille, Bonnat o Fromentin, ¿no? Y indudablemente en ese contexto aparece el nombre de Fortuny, al que hizo llegar una invitación. En principio rechazó la invitación, pero después se presentó. Lo que quiero decir es que en los salones de la princesa Matilde y otros siempre se han destacado en función de la importancia literaria. Pero yo creo que las artes visuales es el momento en que literatura y pintura, novela y creación artística aparecen unidas. Y yo creo que además el hecho de que sea una mujer, es decir, que las mujeres aparecen en el centro de las controversias literarias, rodeadas por hombres cultos, también permite singularizar ese fenómeno, ¿no? Ese cierto gusto por lo femenino que asociamos a veces viendo las obras también de Fortuny. Ese interés por feminizar la cultura, que es un fenómeno que a mí también me ha interesado y que se produce en ese entorno parisino de los años 60 y que va a continuar desarrollándose más tarde, ¿no? Por supuesto, hablando de mujeres, la más importante de todas, la más destacada en la trayectoria de Fortuny es, sin lugar a dudas, Marie-Adèle de Cassel. Marie-Adèle de Cassel es un personaje fascinante porque ella es una figura clave en la trayectoria de Fortuny, porque ella se encaprichó de la vicaría y pagó una alta suma. Y naturalmente todo el mundo se enteró. Cuando algo se paga muy caro, hay que presumir de lo caro que ha costado, ¿no? Eso es un elemento también muy importante porque subraya la idea de la posición social, ¿no? Es como lo que se paga por un jugador de fútbol. Hay que saber lo que cuesta, porque eso significa que es bueno, no es como otro, ¿no? Es el mejor, porque es el más caro. Al personaje de Marie-Adèle de Cassel no le faltan ingredientes biográficos, como digo, para despertar curiosidad, ¿no? Ese retrato es de un pintor académico, de Ricard Louis Gustave, desde 1868. Ella había sido amante del fotógrafo Delessert, del galerista Georges Petit y de varios miembros de la familia Rothschild. Ella vivía en un lujoso hotel, en el número 1 de la Rue de Tilsit, que ven ahí, que hoy es la embajada de un país del Golfo Pérsico, para que se hagan idea de cómo es el hotel, rodeada de una fabulosa colección de obras de arte que gracias a esta maravillosa invento que es Internet, pues podemos ver un sinfín de fotografías. Yo les he escogido estas dos, que hay muchas más, de cómo era ese palacete y cómo está perfectamente descrito, con lo cual las descripciones del momento y ver las fotografías coinciden perfectamente cómo eran. Y en el año 1869, ya casi con 60 años, ella se casa y se convierte en marquesa de Landolfo Carcano. Su colección pictórica es extraordinaria, no solo de pintura moderna, sino de pintura también antigua, ¿no? Su nombre, como digo, aparece asociado a la vicaría desde el mismo momento de su adquisición, ¿no? Hay una carta muy graciosa de Diego Martelli
Angelo Gubernaitis, que le comunica que el cuadro ha sido vendido, dice Diego Martelly, a una de aquellas señoras del bel mundo que se llaman Cocotte. El nombre de Cocotte es un poco sospechoso, al menos por lo que se dice él. Que no me quiero encontrar con problemas en cuanto a la reputación del adquiriente, ¿no? Dice ella. La ubicación del cuadro en su casa se compara siempre con una joya, ¿no? Con una joya que brilla, ¿no? La idea del color que brilla por sí mismo, ¿no? No el color como un elemento de caracterización, como era en el mundo académico, ¿no? Sino la idea, algo que deslumbra, la idea de deslumbrar, de cegar y de que está junto a otras piedras preciosas, ¿no? Creo que eso es un elemento muy interesante para la percepción. Y creo que el interior de esa casa también ilustra el gusto femenino de la Cassin. Voy a leer solo los primeros párrafos del comentario que se hace en España para que vean que coincide con esas fotografías. Dice, lo primero que atrae las miradas es una casta ninfa de mármol blanco, fíjese en el centro, colocada entre dos inmensos jarrones de Japón, en cuyas panzas crecen dos plantas tropicales perpetuamente verdes. Frente a la chimenea está el piano de cola encerrado, eso no lo vemos en la fotografía, bueno, y sigue, ¿no? Con las yo creo que eso nos da idea de esa recuperación del gusto, ¿no? de cómo es el lugar de ubicación que me parece tan interesante de saber para un historiador del arte. La Vicaría, sin duda, se convierte en el año 70 en el referente del prestigio de Fortuny en París. Este cuadro se expuso en la galería que tenía Goupil en la avenida de l'Opéra en abril del año 70, se expuso junto al Encantador de Serpientes que vimos antes, que hoy está en San Petersburgo, y varias acuarelas y un cuaderno de aguafuertes, ¿no? Ricardo de Madrazo le cuenta a su padre, porque claro, su padre era suegro y le interesaba saber que su Cecilia estuviese bien colocada, le dice, se formó cola todos los días para verlo y fue atención de todas las tertulias. Se vendió en 70.000 francos, como digo, la cantidad se divulgó por toda la prensa extranjera y española. A veces exageró, como pasa siempre con las cantidades, porque 70.000 francos es como, no sé, 3.000 millones de euros. Pues a uno le dicen 3.000 millones de euros y tiene que decir 30.000, dice 30.000, porque tales cantidades no sabemos lo que significan, ¿no? 70.000 francos probablemente para un francés de esa época era una cantidad tan descomunal que lo mismo le da 70 que 700, porque no se puede realmente imaginar lo que significa esa cantidad, ¿no? Esa pintura, que se puede ver en la exposición, mereció una crítica, la crítica famosa de Théophile Gautier, donde sintetiza realmente una serie de elementos contrapuestos o heterogéneos, pero que sirvieron para configurar el mito crítico de Fortuny, ¿no? Él habla de frente al rechazo del tumulto, Fortuny no quiere el tumulto, sino la modesta inquietud de un individuo. Frente a la exquisitez, la originalidad, la frescura de lo bocetado y el acabado más preciso, los fragmentos pintados con pinceladas largas, las masas con la ligereza, en fin, no continúo, ¿no? Todo eso, esa síntesis de elementos contrarios, ese eclecticismo crítico, es el que termina por hacer que esta pintura triunfe de inmediato. En un espectáculo mundano de tal envergadura, con tanto dinero de por medio, no podía faltar, naturalmente, la caricatura. Arnoux, conocido por su seudónimo de Bertal, que también fotografió a Fortuny, es el autor de la portada de una de las revistas satíricas más importantes de Francia de ese momento, que es el Journal Amusant, y se alude precisamente al éxito económico de su pintura. El artista aparece con dos paletas en cada mano, en el centro de una gran eclosión de monedas, ¿no? Y al pie dice: éxito brillante de la Bolsa de las Artes. Este valor de primer orden representa la fusión de 4 buenos valores, Meissonier, Decamps, Delacroix y Díaz, combinados con la ayuda de procedimientos químicos enteramente nuevos. Bien acogido por los artistas, por el público, las señoras, los señores, los marchantes y los ciudadanos millonarios, ha cotizado inmediatamente en 30.000, 40.000, 60.000 y ha quedado en 70.000, se refiere a la vicaría, naturalmente, muy solicitados al cierre. El título falta en el parqué y se prevé todavía al alza. Algunas casas inteligentes, habiendo adoptado la manera de proceder de esta casa excepcional, cuya sede está en Roma, han visto también cómo subían sus valores, los discípulos. Tales son la espiritual y brillante, dice con ironía, tales son la espiritual y brillante Casa Madrazo, escriben siempre con 2 zetas, y hermanos, la casa Henri Regnault, es decir, la casa, entendiendo como una factory, ¿no? Una factoría. La casa Zamacois, Emilie Santin, Viver, etc. Fortuny hará escuela en París como en Roma.
Hay muchas más referencias parisinas, pero bueno, me he detenido en aspectos que ya no quiero alargarme más para no ser excesivamente pesado, pero esa crítica que se produce en París en los años 60, que se reproduce en la prensa, en las revistas de arte, es la que va configurando todo el imaginario historiográfico, ¿no? Como el coleccionista de cerámicas, por ejemplo, como los bibliófilos, ¿no? Donde aparece la biblioteca Mazzarino, ¿no? Que Fortuny recrea precisamente esa biblioteca, como un testimonio de erudición, ¿no? Es decir, esa combinación por una parte de personajes imaginarios del siglo XVIII vestidos con pelucas, pero una arquitectura que reproduce fielmente el lugar, ¿no? En Fortuny siempre aparece esa idea de la verdad, y ese es un cuadro donde realmente está también la presencia de París. En el año 74, Fortuny vuelve a París junto con Cecilia, con nuevos trabajos para entregárselos personalmente. Allí se hace una nueva exposición privada de sus obras en casa de Ramón de Razu, que va a ser otro de los grandes coleccionistas, no sé si de los grandes, pero de los importantes coleccionistas de Fortuny, donde se reúnen 3 piezas muy elogiadas de aquel momento: la Vicaría de la Cassin, la elección de la modelo de Stewart, que está también en la exposición, y el Jardín de los Poetas de Heren, a las que se unieron otras. El cuadro está destruido, según parece. Por último, también hay que tener en cuenta, aunque no me voy a extender, la importancia de la crítica en París a su muerte, ¿no? Todas las necrológicas o las necrologías escritas en Francia siempre tendieron a comprender a Fortuny desde París. Es decir, Fortuny es un artista complejo que hay que entender desde muchas ópticas, ¿no? Y estaba relativamente formado ya cuando llegó a París, ¿no? Pero la crítica francesa posterior a su muerte sitúa en un afán muy colonizador francés, coloca a Fortuny en el discurso de lo francés, ¿no? Y es en Francia donde se construyen especialmente 2 lugares comunes de la crítica sobre el artista. Por una parte, el detallismo, ¿no? La idea del detallismo frente a los defectos de sus imitadores, ¿no? Los críticos dicen, he seleccionado un texto de uno de ellos, pero dice que el tema le importa poco, cosa que yo creo que no se puede afirmar con tanta seguridad, pero dicen que el tema le importa poco porque estamos en un momento donde ya hay que pensar que el tema no importa y por lo tanto hay que ver que eso no es lo importante, pero yo creo que todavía a Fortuny sí que le importa porque sí que elige los lugares, ¿no? Y él insiste en que lo que le importa es el guijarro, el arma, las obras pequeñas, ¿no? Pequeños. Y luego la segunda cuestión es el color, ¿no? El color, las referencias al color como el aspecto más peculiar de Fortuny es algo reiterativo. Algunos comentarios realmente son especialmente lúcidos, ¿no? Que yo cuando los he releído realmente uno se da cuenta de hasta qué punto los críticos franceses, algunos de ellos, han visto pintura y tienen gusto por la pintura, ¿no? Por ejemplo, Jacques Raffy, que es seudónimo de un señor que se apellidaba Fouquier, que es escritor y político de la misma generación que Fortuny, es decir, más joven que Gautier está pensando en Goya y en cosas más antiguas, dice: trata de procurar a quien se sitúa delante de una tela sensaciones brillantes y vivas, más que una impresión reflejada y duradera. Eso me parece muy interesante, la idea de sensaciones brillantes y vivas, y que utilice el término impresión reflejada y duradera, es decir, que él es consciente de esos términos de sensación, impresión, que hoy tendemos a equiparar, pero él está utilizando un término que es muy visual y que se está alejando del tema, como digo, que está viendo a Fortuny como un pintor moderno. Muy interesante también es la observación de Charles Iriarte, de su amigo Iriarte, que había seguido la trayectoria de Fortuny desde que lo conociera en Marruecos, ¿no? Es una figura que aparece, evidentemente hay que mencionarla en relación a París, pero está presente en su vida desde siempre, y él atribuye textualmente los efectos brillantes, los juegos, los reflejos, los caprichos de la luz, sus 1000 pequeños matices, a un ojo curioso y sensible y a una mano de una habilidad sin segundas. Todo esto desaparece en gran parte cuando se percibe en general, detalle de la forma y detalle del tono,
pequeños salientes invisibles de los pliegues y repliegues, subdivisión del modelado, descomposición prismática de los colores. Eso casi es impresionismo, ¿no? Querían verlo así, ¿no? No es que lo sea, es que ellos quieren acercarse a eso. Reflejos inesperados pacientemente constatados. Yo creo que pocas veces realmente, fuera de ese combate impresionista, se había hablado de la pintura en términos tan abstractos. Nada más, muchas gracias.